Regresamos con ustedes, gracias por esperarnos. Lo hacemos con información a través de nuestros titulares. Les comentamos de qué estaremos hablando. En Ecuador se preparan para una jornada de elecciones presidenciales signadas por la ola de violencia contra los candidatos y líderes políticos. Les contamos. Tras una tensa campaña electoral, Guatemala se alista para el balotaje presidencial de este domingo. También estaremos en España, donde cerca de 26.000 personas fueron evacuadas de la isla de Tenerife como consecuencia de los incendios forestales que han consumido alrededor de 1.600 hectáreas. Ecuador se prepara para una jornada de elecciones extraordinarias anticipadas, asignadas por la indecisión de los votantes y los actos de violencia contra los candidatos. En medio de la veda electoral, repasamos el ambiente en esta nación suramericana con Héctor Calderón. La violencia política y la incertidumbre han sido parte importante de la campaña en estas elecciones anticipadas. El miedo ha prevalecido por encima de las propuestas y una agenda que permita estabilizar el país. Una campaña que se ha caracterizado por dos cuestiones muy relevantes, ¿no? La primera, la intrascendencia de los candidatos y de su presentación de planes de campaña. Han sido muy periféricos, han sido muy tangenciales respecto de qué es lo que ofrecen hacer en función de mejorar las condiciones sociales del país, en especial en el tema de la seguridad, ¿no? Pero del otro lado también hemos sido testigos de una campaña que quizás ha sido la campaña más violenta que ha tenido el Ecuador en su historia republicana. Para analistas, el desconocimiento ciudadano y la forma de votación que se implementan en estas elecciones provocarán la figura de un voto endoso este domingo. Una elección para legisladores coincide con una elección presidencial. Esto hace que exista una especie también de voto de endoso, es decir, la gente que vota por un binomio presidencial históricamente también extrapola ese voto para las listas de asambleístas de ese binomio por el cual ellos se decantaron en esta primera vuelta. El ánimo de las y los ecuatorianos no es el mejor y las cifras de indecisión todavía son muy altas. Muchas y muchos decidirán su voto frente a la papeleta. El día domingo se va a definir con más claridad cómo se va a decantar ese voto indeciso, ¿no? Ese segmento del electorado que está indeciso. En este momento lo que el elector ecuatoriano necesita y quiere es un candidato que le diga cómo va a hacer las cosas, y además es importante, más allá de lo que pretende el elector para el país, que los candidatos nos digan con quién pretenden ejecutar. Las autoridades que se elijan este domingo estarán en sus cargos hasta mayo del 2025, cumpliendo con el periodo presidencial y legislativo interrumpido por el recurso de muerte cruzada decretado por Guillermo Lasso. Con cámara de Miguel Herrera, reportó para Telesur TV, Héctor Calderón. Seguimos en Ecuador. El candidato Otto Sonnenholzner denunció en la mañana de este sábado una balacera frente al lugar donde estaba desayunando con su familia. En un video compartido a través de las plataformas digitales se puede ver el momento en que mientras el candidato compartía con simpatizantes en un café, se escuchan los disparos que provocaron pánicos entre los presentes. Esto ocurre poco después de que el alcalde Francisco Tamariz, en el municipio de Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, denunciara haber sido víctima de un atentado a balazos. Estos hechos ocurren en la víspera de la contienda electoral y como prueba de la agudización de la violencia política y social que el gobierno de Lasso atribuye a las disputas entre bandas delictivas por el control del tráfico de drogas. Por otra parte, la policía ecuatoriana detuvo a los 3 presuntos autores materiales del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, y Juan Zapata, el ministro del Interior, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con el asesinato del alcalde.
informaron que en operativos llevados a cabo en Manta, Guayaquil y Manabí, además de los detenidos, fueron requisadas varias armas, municiones y teléfonos celulares. En total, hay 12 detenidos por el caso. Uno de ellos es una persona que estaba privada de la libertad en una penitenciaría de Guayaquil. Cambiamos de país, seguimos sobre el tema electoral. Avanzan los preparativos para la segunda vuelta, justamente que tendrán lugar este domingo 20 de agosto en Guatemala. Allí se definirá al presidente que regirá el rumbo de la nación. La Junta Electoral del Departamento de Guatemala realiza este sábado recorridos por los centros de votación para garantizar la operatividad de estos. Los efectivos de la Policía Nacional también realizan patrullaje de reconocimiento terrestre y aéreos con helicópteros como parte del Plan 32-2023, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía antes, durante y después de los comicios. Además, los observadores internacionales destacaron la posibilidad de permanecer en el país hasta el próximo 14 de enero, fecha en la que se realizaría la toma de posesión del presidente electo, para así velar porque se cumpla la voluntad del pueblo. Desde el mediodía de este sábado entró en vigencia la ley seca, la veda electoral en este país, con el objetivo de precautelar la toma de decisión de los guatemaltecos frente a los comicios de este domingo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 223 de la ley electoral y de partidos políticos, la medida prohíbe la compra, venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. Las personas que incumplan con la norma serán detenidas y sancionadas con multas por el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Repasamos también algunos aspectos generales de la cita electoral de este domingo 20 de agosto en Guatemala. Esta jornada están convocados a las urnas 9.270.360 guatemaltecos empadronados, quienes deberán elegir a un nuevo presidente y vicepresidente, así como a 160 diputados al Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. Un total de 24.585 mesas electorales fueron dispuestas a lo largo del territorio nacional para la celebración de estos comicios. Los dos candidatos que se disputan la presidencia son Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Sandra Torres, de 67 años de edad, candidata por el partido UNE, ha estado cercana al poder desde hace más de una década. Desempeñó como primera dama de Guatemala entre los años 2008 y 2011 y fue candidata a la presidencia del país en 2015 y 2019. Torres también ofició como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza en los periodos de 2012 a 2021 y a partir de 2022. En tanto, Bernardo Arévalo, de 64 años, es de profesión sociólogo y diplomático. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en España. Asimismo, es uno de los fundadores del partido Movimiento Semilla, inscrito legalmente en el país desde 2018. En la actualidad es diputado del Congreso de Guatemala. Poco más de un mes después de la primera ronda de elecciones presidenciales en Guatemala, el candidato del partido Semilla, Bernardo Arévalo, ha pasado de ser una sorpresa en esa contienda a encabezar las encuestas para los comicios decisivos de este domingo. Este país se enfrenta a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y allí se busca definir quién será el sucesor o la sucesora de Alejandro Giammattei en medio de una gran tensión política. Vamos a revisar cuáles son los retos que deberá enfrentar el siguiente presidente o presidenta de la nación. Educación, salud, seguridad y economía son algunas de las asignaturas pendientes que deben ser atendidas por el nuevo gobierno de Guatemala. De acuerdo con los datos proporcionados por la Gran Campaña Nacional por la Educación, en 2019 cerca de 2 millones de niños y adolescentes se encontraban fuera del sistema educativo o en sobreedad. Este año la cantidad de guatemaltecos sin oportunidad de estudiar sería mayor, según dicha entidad. La falta de oportunidades en educación es una de las raíces de la violencia en el país.
Señalan especialistas, las estadísticas de homicidios aumentaron en 2022 comparadas con las del año anterior. Esto demuestra que la tendencia se revirtió después de 11 años en los que Guatemala venía reportando descensos en el número de muertes violentas. El 2022 cerró con una tasa de casi 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supera la de 2021, cuando fue de 16.5, y la del 2020, que reportó 15.1, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, en el presente año, hasta mayo se habían registrado 1.663 homicidios, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La seguridad es un problema paralelo a la salud, pues cientos de guatemaltecos caminan más de 2 horas para tener acceso a servicios de salud pública a causa de una infraestructura endeble e insuficiente. Pero la distancia es solo uno de los tropiezos. La falta de personal es otro de los inconvenientes por la escasa cobertura en salud, sobre todo en el primer nivel de atención, que no se ha logrado robustecer en décadas. Además, la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria puso de manifiesto estas carencias. El área más afectada sin duda es la rural, pues en ella habita casi la mitad de la población, 46.1%, según el censo de 2018. La atención sanitaria se concentra en la parte urbana, un ejemplo de las brechas que persisten en el país y que lo ubican como uno de los más desiguales de América Latina. En materia de economía, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sostiene que el próximo gobernante de Guatemala o la próxima gobernante tendrá retos difíciles en relación con el ámbito económico, puesto que el año 2023 no ha sido positivo para este país. Según analistas, entre los retos principales está el cómo conseguir controlar la inflación en medio del constante alza de los precios que dificulta la adquisición de alimentos para los guatemaltecos. Otro de los desafíos radica en el hacer frente a la tasa de desempleo abierto, la cual subió a 3% en el 2022, mientras que en el 2021 se ubicaba en 2.2% según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas revelan que el 61.6% de los guatemaltecos viven en pobreza multidimensional. Es decir, 6 de cada 10 enfrentan privaciones en el 30% o más de los 17 indicadores relacionados a salud, seguridad alimentaria y nutricional. En tal sentido, especialistas destacan que el nuevo gobernante deberá trabajar en el desarrollo, en la economía, reimpulsando así los sectores productivos que, de acuerdo al último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, hace énfasis en que los sectores de la agroindustria, la construcción, el turismo y la pesca aportarían de manera positiva al crecimiento económico y generar nuevas oportunidades en el país. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, sería positivo y conveniente promover un sistema financiero eficiente, así como también motivar los servicios profesionales para los negocios de alta calidad con habilidades técnicas. El Banco de Guatemala, por su parte, asegura que el país mantiene una proyección positiva del Producto Interior Bruto desde el año 2020 y hasta la fecha. Y de igual manera se continúa evidenciando un crecimiento positivo para el resto del año 2023. La Junta Monetaria informó en una conferencia el pasado 29 de junio que el Producto Interno Bruto se ha mantenido en una variación interanual del 2010 al 2022 del 3.5% en promedio respecto a las variaciones en la pandemia. De acuerdo con dicha entidad estatal autónoma, en 2022 el PIB se mantuvo en un 4.1% y se espera que para 2024 alcance el 3.5%. La Junta Monetaria informó que se mantiene la tasa de interés líder del 5%, decisión que se tomó con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna y la evaluación del balance de riesgo de inflación. Tanto los pronósticos como las expectativas sugieren que la inflación mantendría una trayectoria decreciente que convergería a la meta determinada por la Junta Monetaria, establecida entre el 4 y el 5% para fin de año. De acuerdo al Banco Mundial, Guatemala tiene la economía más grande de Centroamérica. Durante las últimas 3 décadas, el país tuvo el crecimiento menos volátil en comparación con otras naciones pares. Sin embargo, esa estabilidad económica no se ha traducido en una reducción de la pobreza y la desigualdad entre sus pobladores.
Mientras que la candidata del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, UNE, concurrirá al balotaje electoral del próximo 20 de agosto. Vamos a conocer datos sobre su perfil. Con una carrera política expuesta siempre en los medios nacionales, Sandra Julieta Torres Casanova será candidata presidencial del partido centrista Unidad Nacional de la Esperanza, acompañada por Romeo Guerra para la vicepresidencia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de San Carlos y máster en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar. La trayectoria política de Torres inició en el año 2003, cuando fundó el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, con el que apoyó a su ex esposo Álvaro Colón a llegar a la presidencia en 2008. Torres ha buscado la presidencia en 3 ocasiones. Su primer intento fue en el año 2011. En ese entonces, la Corte de Constitucionalidad rechazó su postulación bajo el artículo 186, el cual prohíbe la candidatura de los parientes del presidente de turno. En 2015, divorciada de Colón, quedó en segundo lugar ante el humorista Jimmy Morales, ese año en el que fue acusada de financiamiento electoral ilícito por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Posteriormente fue absuelta por la Fiscalía General. En 2019 participó nuevamente en la contienda electoral, donde perdió ante el ahora presidente Alejandro Gianmattei. En agosto próximo, Sandra Torres se disputará la presidencia del país con el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Mientras tanto, sostiene que su plan de gobierno busca el progreso y bienestar de los ciudadanos, principalmente en materia de salud, alimentación, seguridad y migración. Pasamos a Venezuela. La operación militar Autana avanza hacia la cima del Parque Nacional Yapacana para desarticular los campamentos principales de la minería ilegal que están en la meseta del Tepuy, intervenido por el Estado venezolano, hasta lograr que todos los mineros ilegales salgan de este parque. La historia la reflejamos junto a nuestra corresponsal Madeleine García. Es un atardecer en San Fernando de Atabapo, capital de uno de los municipios de Amazonas que resguarda el Parque Nacional Yapacana, territorio que está bajo régimen de protección ambiental y hoy es víctima de la minería ilegal. Solo basta atravesar el río binacional Atabapo para estar en Colombia. Está tan cerca que se pueden ver las luces de Amanabén, un caserío del departamento colombiano de Guainía. La mayoría de los mineros que trabajan en material aurífero, ellos cambian el oro en la parte de Colombia. En las calles del tranquilo San Fernando de Atabapo, solo una noticia circula desde hace 8 meses. La operación militar Autana para desmantelar la minería ilegal del Yapacana, que ahora es tema obligado de conversación en la placita del pueblo, lugar de encuentro de todos. Sí, eso siempre ha existido, pero ahora fue que se agrandó más y entonces todo el mundo buscaba la mina, que era la alternativa para el venezolano poder vivir. Pues. Después del ataque a la economía venezolana. Después del ataque a la economía venezolana. Cada campamento, además de ser un negocio, también representan heridas del ataque a la economía venezolana y de las sanciones de Estados Unidos que golpearon a los más vulnerables, arrebatándoles los logros sociales y el estado de bienestar. Detrás de la extracción ilegal de oro hay todo un drama social y cada minero justifica su sobrevivencia a un alto costo, la destrucción de la naturaleza. Me dieron 2 años para conseguir casa, por eso estoy aquí trabajando, no estoy haciendo nada de malo aquí. Los militares han tenido que usar la fuerza, pero del diálogo, para explicarles que cometen un delito ambiental que atenta contra la vida de ellos y del planeta. Tras la presencia de la Fuerza Armada, salen a proteger las infraestructuras para extraer ilegalmente el oro. Saben que no levantarán las armas contra ellos, pero tarde o temprano, como los demás 8.000 mineros que han sido evacuados, deben abandonar el territorio. Tienen toda una logística de comunicaciones para coordinar la actividad ilícita. Se han detectado mafias del narcotráfico, grupos irregulares de Colombia y Brasil, que trabajan de la mano con grupos nacionales y algunos hasta indígenas. Y mientras esto sucede selva adentro,
cerca de la iglesia del pueblo de San Fernando de Atabapo. En la penumbra, Gabriel es el testimonio que por más difícil que sea la situación económica, hay alternativas distintas a la minería ilegal. Es un parque nacional. Los parques nacionales están prohibidos. Lo que pasa es que la parte indígena se ve como muy territorial, ¿eh? Entonces fue por ello que empezó este desastre. Y de acuerdo con los grupos irregulares también, que por esa parte hay muchos grupos irregulares. Y entonces ellos como que se asientan en eso, pues ellos como que se asociaron para poder tomar el control de eso, ¿no? Y ahí está para escoger. Para escoger lo que a usted le gusta. Glenis día tras día se encarga de vender el mejor panecillo de guayaba de Amazonas. Es maestra indígena jubilada y dice que sus hermanos, a quienes les han reconocido sus derechos en revolución, deben volver a sus raíces y defender la madre tierra. Un país democrático, como nuestra Constitución lo dice, hermosa, humanista. Y por ser humanista, muchas veces se permiten esta situación, porque entonces vienen los derechos humanos. ¿De quién derechos humanos? De los que están allá, que no saben qué hacer, no saben que hay otras maneras de trabajar la tierra. Hay muchísimas formas de trabajar la tierra. Que no es precisamente la minería ilegal. Todas esas personas que les gusta el dinero fácil está allá. Una nueva fase de la operación Autana está en pleno desarrollo. Comandos especiales van rumbo a la cima del Parque Nacional Yapacana para desmantelar la cabeza de las mafias que tratan de controlar todo desde las alturas. Madeleine García, Telesur, Estado Amazonas, Venezuela. Más de 200 embarcaciones están atrapadas en el Canal de Panamá luego de que las autoridades ordenaran cortar el tránsito para conservar el agua. La flotilla de barcos tiene semanas esperando cruzar el canal que atraviesa medidas de emergencia por las graves sequías generadas por el cambio climático. Los funcionarios señalaron que la restricción del calado de los barcos provocará una merma de $200 millones en sus ingresos para el año 2024. Los contenedores son llevados en ferrocarril de costa a costa. Y les mostramos imágenes también de lo que sucede en España, donde cerca de 26.000 personas fueron evacuadas de la isla de Tenerife como consecuencia de los incendios forestales que han consumido alrededor de 1.600 hectáreas. De acuerdo con las autoridades de los servicios de emergencia, el fuego que se inició el martes 15 de agosto se encuentra fuera de control y continúa avanzando hacia las vecinas Santa Úrsula y La Victoria. Según informaron desde el cuerpo de emergencias, la rápida propagación del incendio se debe a los fuertes vientos, lo cual además ha dificultado la extinción del mismo. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha visitado la isla este sábado y afirmó que la Guardia Civil continúa trabajando para conocer las causas del incendio. Los bomberos están delante de las casas, por eso quiero que queramos todos los vecinos de allí que permanezcan allí por lo menos para que no pasen para las casas y se pueda salvar algunos animalitos, porque mi hermano los otros sí, los otros pequeñitos perritos sí lo bajaron, pero los grandes no, y es una pena. La verdad, yo estoy nerviosa por la casita de mis padres, murieron, fallecieron, pero mi hermano, el otro sí vive pegado al lado de la casa de mis padres y estamos, como comprenden, ¿verdad?, nerviosos. Y también incendios en Canadá, allí se intensifican y es por ello que las autoridades locales han decretado en el estado de emergencia en la provincia de Columbia Británica. Las dificultades para lograr la sofocación de las llamas derivaron de la evacuación de al menos 16.000 personas en las ciudades de Kelowna y West Kelowna. En solo 24 horas la intensidad del fuego se incrementó en un 100%, afectando fundamentalmente a pequeñas localidades de la provincia. De acuerdo a información oficial, se calcula que esta temporada de incendios ha calcinado más de 13.7 millones de hectáreas. Les recordamos que también nos mantenemos al tanto de lo que suceda en Níger. Allí arribó la misión diplomática enviada por la Comunidad de Estados de África Occidental
para negociar una solución pacífica a la crisis generada por el golpe de Estado. La delegación llega con el objetivo de escuchar el punto de vista de la Junta Militar y abrir cauces, vías para restablecer el orden constitucional y así evitar una intervención militar internacional que está a las puertas prácticamente de realizarse. Horas antes de la llegada de la misión, la Junta Militar también confirmó que Naciones Unidas envió por su parte una delegación con el mismo propósito. Este segundo grupo, abanderado por el representante especial de la ONU para África y la región de Sahel, Leonardo Simao, sostuvo un encuentro con el primer ministro designado por la Junta, Mahaman Ali Lamin Zeine, y con el presidente depuesto, Mohamed Bazoum. Aproximadamente en media hora nos encontramos. Gracias por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde y hasta la próxima.